Muy buenas tardes, muy buenas noches para otros, para Julio especialmente. Eh, Mi nombre es Gabriel Salvi, soy el director general de CADAL. Les doy la bienvenida a este seminario virtual sobre los derechos humanos en Cuba, eh, que tiene dos características. Una, bueno, que tiene un expositor, un prestigioso jurista cubano que se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, se doctoró allí, dio clases allí durante un tiempo hasta su exilio forzado con una beca de académicos en riesgo en Harvard. Y, y es interesante escuchar del lado de él eh, su visión sobre los derechos humanos en Cuba, y especialmente eh, este seminario lo pensamos después del último examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, teniendo en cuenta cuáles fueron los principales señalamientos, y también es muy interesante las respuestas que da el gobierno de Cuba, y, y, y la intención nuestra con Julio bueno, a su vez, responder a, a los posicionamientos oficiales del gobierno, y después analizar algunas cuestiones pendientes que ya llevan mucho tiempo y que creo que es importante insistir, como la importancia de la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, y también, de alguna manera, que el tema de los derechos humanos en Cuba eh, esté en el debate, ¿no? Como muchos saben, hay un tercio de países del mundo que son dictaduras, que están igual o peor que Cuba en algunos casos, eh, y es importante que se siga hablando de Cuba, sobre todo los que estamos en América Latina, porque ya van, digamos, 72 años en dictadura, si sumamos esta y la anterior, las últimas elecciones presidenciales libres en el 48. Entonces, en este año, que es un ciclo súper electoral, creo que tenemos que mostrar cierta sensibilidad con aquellos que no tienen los derechos que tenemos nosotros, ¿no? De poder ejercer ese derecho humano que está en la Declaración Universal de elegir a nuestras autoridades. Así que bueno, te agradezco mucho, Julio, por aceptar la invitación, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Y bueno, ya dejamos todo en tus manos. Y muchas gracias. Es un honor para CADAL organizar este seminario virtual a cargo tuyo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Solo confirmen, por favor, que se escucha y que se ve bien, todo sin problema. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, le agradezco mucho a Cabal, a todos ustedes que están, que hacen posible este seminario, que pensaron en la posibilidad de que yo pudiera facilitarlo. Espero que sean unos días provechosos, que, que podamos hablar sobre Cuba. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, tomar el, el pie forzado de los derechos humanos. Yo creo que sigue siendo una tarea pendiente en el caso cubano. Al contrario de lo que pasa en muchos lugares del mundo, los derechos humanos están todavía en pañales en Cuba, no solo por el clima político del funcionamiento de un régimen político autoritario o totalitario, sino porque incluso desde antes, eh, desde el recorrido más largo de los últimos 60 años en Cuba, la cultura de los derechos humanos no ha echado raíces en el país. Evidentemente esto es algo que podremos analizar en estos días, también desde el punto de vista cultural, qué es lo que ha pasado en Cuba con el tema de los derechos humanos, por qué razón no se ha permitido que los derechos humanos sean parte del debate público, que no solo se reconozcan, sino que se creen herramientas jurídicas, políticas, institucionales, procesales para su defensa, para su protección, sino que además de esto estamos todavía eh, muy lejos en cuanto a funcionamiento de la sociedad civil en el mundo entero, la cantidad de organizaciones no gubernamentales que existen
especializadas en el tema de la observación, de la fiscalización de gobiernos, de instituciones públicas en los países, sobre la realización de los derechos humanos, controlando, formando parte de esa vigilancia pública y con un alto reconocimiento social también, no como enemigos, sino vistos como enemigos, sino vistos como instituciones que forman parte de ese juego, de la relación que puede ser en algunos momentos tensa, pero es indispensable para el buen funcionamiento de una democracia entre sociedad civil y sistema político. En el caso de Cuba, la respuesta rápida es que el régimen autoritario ha impedido que los derechos humanos sean un tema que se pueda analizar sin prejuicios. Evidentemente siempre el tema de los derechos humanos es discutible, es un problema, es un tema complejísimo que tiene muchas aristas, aristas filosóficas, antropológicas, jurídicas, políticas, que se pueden analizar los fundamentos de los derechos humanos, los orígenes históricos, la, las grandes discusiones filosóficas de la filosofía del derecho sobre los derechos humanos, la actualización de los derechos humanos, el hecho de que la discusión sobre los derechos humanos no puede ser la de 1948, sino que estamos en el 2024, que también eso hay que ponerlo al día. Pero, repito, en el caso de Cuba estamos en una situación diferente que nos exige, que nos obliga a ir a hacer ejercicios de reflexión, de opinión, de análisis, de divulgación, que pueden parecer en algunos momentos agotadores, porque el mundo no va por ahí. Incluso el mundo viene de regreso en muchas situaciones relacionadas con los derechos humanos, en muchas circunstancias, culturas, análisis que se hacen sobre los derechos humanos que son completamente diferentes a los que nosotros nos encontramos. Y repito, no es solo por el estado actual del régimen político cubano, sino por un largo recorrido que incluye eh, la Guerra Fría, los bloques de pensamiento y documentación sobre los derechos humanos en la Guerra Fría, eh, el hecho de que el gobierno cubano y el partido a la cabeza del sistema político hayan visto siempre a los derechos humanos como un enemigo del sistema, que hace que, como decíamos nosotros en el artículo que se publicó en Harvard y se publicó también en este libro sobre el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, hecha por el pequeño libro hecho por Cabal, y que con mucho gusto participé en él, sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Pues allí específicamente decía yo que en Cuba se podía dar la paradoja de que personas seguidoras del gobierno dijeran, clamaran, usaran como consigna en la vía pública para enfrentarse a activistas políticos contrarios al gobierno cubano, la frase de abajo los derechos humanos. Ese tipo de paradoja solo es comprensible si se analiza esa historia. Y yo creo que este curso es parte de eso, de esta, de esta educación sobre derechos humanos que tenemos que pasar todos y todas en Cuba, de los que todos tenemos que hacer ese esfuerzo, todos hemos tenido que volcarnos en ese asunto. Ya más lejos queda el enfoque de funcionamiento de la administración pública con derechos, desde los derechos humanos, de las políticas públicas con el enfoque de derechos humanos. Todavía para eso faltaría mucho más tiempo en el caso cubano, pero por eso me parece tan buena idea que Canadá ha tenido la idea también, ha hecho la propuesta de analizar el examen periódico universal último de Cuba y a partir de ahí usar esto como el punto de lanzamiento de la coyuntura de la situación actual de los derechos humanos en Cuba, viendo este mecanismo propio, es decir, mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que nace junto con el Consejo entre el 2006 y el 2007. Primeros EPU se hacen en el 2008. Se están haciendo, se acaban de hacer, se han hecho este año el cuarto examen periódico universal. Eh, Nosotros, en el caso de Cuba, me parece que es un mecanismo fundamental para poner sobre la mesa cada tiempo que
suficiente para que en el caso de Cuba las cosas hayan cambiado drásticamente, pues poner sobre la mesa el tema de los derechos humanos. Por eso me parece tan buena idea analizar el examen periódico universal de último de Cuba y a partir de ahí, eh, pues hablar de los derechos humanos en el país desde todos los puntos de vista posibles. Mi idea, ahora vamos a hablar del programa. Mi idea es que las preguntas que las personas que estén conectadas pues vayan haciendo, nosotros las recogeremos, a mí me ayudarán aquí los amigos de Cadal me van a ayudar a que pues recopilarlas y yo comenzaré el encuentro de mañana, la sesión de mañana del curso, contestando las preguntas que se hayan hecho. Ninguna pregunta se va a quedar sin contestar y algunas de ellas también las responderé en el curso del mismo encuentro, de la misma clase. Entonces, esto es lo que tengo como la propuesta que tengo. Lo otro que quería hablarles es sobre el tema de las diapositivas. Yo voy a estar todo el tiempo del curso con una gran cantidad de diapositivas que tienen mucha información. Eh, no son las diapositivas típicas que se usan con poca información para guiar una clase. No es ese el objetivo. El objetivo es que las personas que se conectaran tuvieran la mayor cantidad de información posible sobre el tema, pudieran fotografiar, pudieran grabar, pudieran acceder a esa información y por eso están así, la van a ver así cargadas. No se trata de que yo dilate el curso describiendo hasta la última circunstancia, las últimas consecuencias cada una de esas diapositivas, pero sí para que no se quedara información colgando. Me pareció que era importante ponerla, ponerla a disposición de todas las personas que se quieran conectar, online, offline, después, como sea. El hecho es que, que me parecía que era importante sistematizar todo esto. Yo vamos a hablarles un momentico ahora de la sesión de hoy, qué es lo que vamos a hacer. Como estaba previsto, las personas que se han inscrito pues ya han visto eh, antes cuáles son las sesiones, pero bueno, bueno, aquí hay mucho calor, así que a cada rato voy a tener que estar secándome el sudor. La primera sesión vamos a hablar de el informe de Cuba en el más reciente época, es decir, qué dijo oficialmente el gobierno cubano, qué argumentos usó para justificar la situación de violación de derechos humanos en el país, es decir, cuál es su postura sobre el tema de los derechos humanos. Esto parece una verdad de perogrullo o algo muy conocido, pero siempre es importante saber cuáles son los últimos argumentos, la manera en que se defiende esto, cómo se ve, ¿no?, por el gobierno cubano la situación de los derechos humanos. Vamos a hablar también de la situación real de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba y también de los derechos civiles y políticos, es decir, los derechos humanos de primera y segunda generación, cómo están realmente en Cuba, usando toda la cantidad de datos que tengamos a la mano, qué es lo que está pasando de verdad hoy respecto a los derechos humanos en el país. Para eso vamos a usar datos, la mayor cantidad de datos oficiales posibles, para tratar de hacer una despolitización también del asunto desde el punto de vista de lo que siempre se considera como una politización mala. No estamos de acuerdo con eso, pero para que se sepa que metodológicamente lo que estoy es tratando de usar la mayor cantidad de datos oficiales para que nos demos cuenta de que incluso desde estos datos oficiales la situación de los derechos humanos en Cuba es desastrosa. Y además de esto vamos a usar todos los otros datos que tengamos a la mano, medios de prensa independientes, organizaciones de la sociedad civil independiente, organizaciones internacionales, ONGs de otros países que se ocupan del tema de los derechos humanos en Cuba, y así vamos a utilizar la gama más amplia posible de datos. Vamos entonces a hablar de datos oficiales, sobre la situación, por ejemplo, de la salud pública, la educación, la vivienda, el empleo, el acceso al agua potable, la energía eléctrica, los alimentos.
Evidentemente vamos a hablar de la situación de los derechos civiles y políticos, eh, de, usando resultados relevantes de informes y estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil cubana sobre libertad de expresión, de prensa, de reunión, de manifestación, de credo, de asociación. Vamos a hablar también vamos a poner ejemplos de nuevas normativas cubanas complementarias a la Constitución de 2019, posteriores a la Constitución de 2019, pero también algunas de las que fueron inmediatamente antes a la Constitución y son como parte de ella misma, que nacen casi junto con la Constitución, que son detonantes de la situación sociopolítica cubana de los últimos años. Vamos a hablar de estos dos decretos, del decreto 349 y el decreto ley 370, que fueron tan polémicos en su momento, porque en este momento del curso lo que vamos a hablar es de estas nuevas normativas relacionadas con la Constitución del 2019, cómo vulneran los derechos civiles y políticos en Cuba, sobre todo. Y bueno, evidentemente en todo eso también vamos a hablar de la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba, que es bastante conocida, pero eh, no lo vamos a dejar de la mano. Todo eso es la sesión de hoy. Entonces, no demoro más y les comparto ahora mismo. Bueno, vamos a comenzar con lo que les decía, el informe de Cuba en el más reciente época. Es decir, los argumentos que Cuba utilizó para justificar la situación de violación de derechos humanos en el país. Cómo lo ve el gobierno cubano? Eh, bueno, lo primero es que en esta decimoséptima sesión del grupo de trabajo sobre el examen periódico universal se aprobaron en la exposición del Estado examinado, que se hace un resumen, y allí es muy interesante cómo Cuba defendió que seguía reforzando su marco jurídico e institucional para el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, aquí el gobierno cubano expuso que estaba reforzando ese marco jurídico. Para eso usa sobre todo argumentos cuantitativos de la cantidad de normativa que se ha aprobado después de la Constitución de 2019, que es muy grande. Ahí se defiende nuevamente que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, que se respetan los principios de su supremacía constitucional y legalidad. Es decir, para este marco, el gobierno cubano dice que tiene el punto de partida constitucional suficiente para poder defender los derechos humanos. Esto es lo que dice el gobierno cubano, lo que yo les decía, ¿no? Se han aprobado en los últimos 4 años 129 normas jurídicas de rango superior. Es un hecho sin precedentes en el país por la cantidad de normas. Eh, Dice el gobierno cubano que el sistema electoral cubano no plantea obstáculos al sufragio y que el voto es voluntario. El voto evidentemente es voluntario, el voto es un derecho en Cuba. Y que el pueblo dispone de mecanismos de supervisión como la revocación y la rendición de cuentas. Bueno, la revocación y la rendición de cuentas que existen desde la Constitución de 1976, debo decir que está probadísimo por investigaciones científicas, sobre todo tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho, pero también en otras ciencias sociales, que se ha demostrado varias veces que la revocación y la rendición de cuentas son dos eh, herramientas democráticas formales de la Constitución desde 1976 que nunca eh, pudieron cumplir su objetivo. La rendición de cuentas y la revocación de mandatos se vulgarizaron al punto de llegar a una ritualización absoluta. Podemos hablar de eso. El objetivo del curso no es eso, pero podemos hablar de este tema cuando ustedes quieran. Es muy interesante. Eh, Esto se puede analizar desde el punto de vista jurídico, el diseño de las normas, cómo estaba organizado, desde el punto de vista estadístico de la cantidad de revocaciones reales que se hacen o que se han dado, eh, pues el impacto real de las rendiciones de cuentas, muy poco, ¿sabes? Muy poco de todos. Entonces, bueno,
El gobierno cubano dice, evidentemente, cosas que ya sabemos, ¿no? Que se aprobó el Código de Familias, que ya después de esto, a un año solamente se habían celebrado en Cuba 1.312 matrimonios entre personas del mismo sexo. Todo esto lo ponen, son datos importantes, interesantes para demostrarle al mundo de que no hay violaciones masivas, ni flagrantes, ni importantes de los derechos humanos en Cuba. Son argumentos muy interesantes, muy bien utilizados por el gobierno cubano. El otro elemento defensivo que se ha utilizado muy bien es que se eliminó el concepto de peligrosidad social predelictiva, los índices de peligrosidad predelictiva, que como ustedes saben estaban previstos en el Código Penal que acaba de ser subrogado por el nuevo Código Penal recientemente, pues la ley penal anterior, que era la ley 62 de 1987, contenía esto. Tuvimos durante décadas el índice de peligrosidad predelictiva que era horripilante. Hay que decir que la ley de procedimiento penal derogó esto. Esto tuvo también entonces repercusión en el Código Penal. Hoy no existe así el índice de peligrosidad predelictiva y esto ha sido utilizado como argumento de que hemos avanzado en algo que era muy criticado en la época de funcionamiento, sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. En los años 80, el índice de peligrosidad predelictiva, en los años 90 era atacado, igual que el permiso de salida del país que daba el Ministerio del Interior, que se conocía en Cuba como la tarjeta blanca, era muy atacado por los países en la Comisión de Derechos Humanos. Pues ahora con, el, con las reformas post-constitucionales del 2019, es que se ha eliminado el concepto de peligrosidad predelictiva. Todo esto son argumentos que en el resumen, en el informe cubano, se utilizaron para demostrar que estábamos en una situación mucho mejor que antes en el cumplimiento de los derechos humanos. Se recuerda que se ha eliminado la aplicación de la pena de muerte hace 20 años y que se han incluido en el Código Penal delitos que se había siempre exigido a Cuba que tuviera previstos, tipificados, como la tortura, el tráfico de órganos, la trata de personas, la desaparición forzada. Ahora, en cumplimiento también de los instrumentos internacionales de derechos humanos que Cuba ha ratificado o que Cuba es parte o que debería o que está en vía de ser parte, pues el Código Penal incluye estos delitos. Todo esto, así, son datos positivos que ocultan todo lo otro que nosotros sabemos, pero así, dicho así, como lo ha defendido el gobierno cubano, siguen siendo datos positivos. La delegación cubana oficial afirma que la detención arbitraria, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes están prohibidos en Cuba, sí, están prohibidos por las normas, es cierto, pero dice de una manera descarnada que en Cuba no hay presos políticos y que no hay nadie privado de libertad por opiniones políticas o por motivos ideológicos. Eso lo dijeron allí en el examen periódico universal. Dan el dato de que la Fiscalía ha realizado más de 6.400 inspecciones a centros penitenciarios. Esto es una cosa formal que no ha tenido la menor repercusión cuando realmente hay una enorme opacidad, una falta de transparencia tremenda con el tema del régimen penitenciario en Cuba, de las cárceles. No sabemos realmente cómo viven los internos y las internas en Cuba en estos establecimientos. No sabemos la cifra de presos y presas en Cuba porque no es público y además está prohibido divulgar ese dato. Analistas consideran que está entre los 60.000 y los 80.000 presos y presas en Cuba. Puede ser que la cifra sea más alta, no sé. El gobierno cubano utiliza también en este informe el dato de que entre el 2011 y el 2019 se habían indultado a casi 10.000 personas. Evidentemente, estos datos también son ciertos, pero hay que ver la cantidad de personas que entraron a las cárceles en el mismo tiempo. También eso es un dato importante. Aquí son datos también de cómo la Fiscalía General de la República atiende las quejas de la población, que también está eso instrumentalizado de forma tal que las quejas de la población se quedan en el aire. La mayoría de las quejas no tienen ningún tipo de resolución. Pues imagínense, se han atendido más de 600.000 personas en la Fiscalía del 2017 al 2021, parece una cifra eh, abrumadora de lo buena, ¿no? Pero realmente sabemos que eso
no significan nada en la resolución de problemas reales de la gente en Cuba. Dice que la Fiscalía recibió más de 100.000 denuncias, bueno, y así. Son los datos que Cuba defendió allí. También el gobierno cubano dice que adoptaron el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que se ha aprobado la creación de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Monitoreo de la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género en el escenario familiar. Esto es lo que dice el gobierno cubano. Igualmente que se ha creado el Observatorio sobre Igualdad de Género para la recogida y difusión de datos, que las mujeres ocupan el 56% de los escaños de la Asamblea Nacional, el 84% de los puestos en el sistema judicial, son datos ciertos. Cerca del 80% de los fiscales del país son mujeres, según este dato. Se dan algunos datos oficiales sobre feminicidio, aunque en Cuba no se reconoce el término feminicidio, evidentemente no está previsto en el Código Penal. Dice que en 2022, según casos juzgados en tribunales populares en Cuba, 18 mujeres habían sido víctimas de asesinato por razones de género y habían sido condenados los culpables, los autores de estos delitos, a sanciones de privación de libertad alrededor de los 25 años de prisión o privación perpetua de libertad. En el diálogo interactivo, que es fundamental en el EPO, la delegación cubana reafirmó el reconocimiento constitucional, nada más y nada menos que del derecho a la libertad de expresión, los derechos de reunión, manifestación, asociación con fines lícitos, el derecho a la información veraz, objetiva y oportuna, así que imagínense de lo que estamos hablando. Igualmente defiende el gobierno cubano que en Cuba el derecho al trabajo tiene rango constitucional. Se habla de la tasa de desempleo oficial cubana, que sabemos que según los economistas cubanos, las personas que trabajan esto durante décadas siempre están eh, rectificando estos datos. Según los datos oficiales, más de 1.738.000 personas están protegidas por la seguridad social. La asistencia social cubre a más de 187.000 familias. Sabemos hoy muy bien que las pensiones de la seguridad social, eh, lo que se paga por la asistencia social en Cuba, lo que en Cuba se le dice la chequera de las personas que están invalidadas para trabajar o que están incapacitadas por enfermedad, eh, o por accidentes de trabajo, por razones disímiles para el trabajo, eh, lo que reciben no alcanza ni para una semana de subsistencia. Bueno, igualmente el gobierno cubano dice que organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han participado activamente en la concepción y aplicación de políticas públicas. Eh, Imagínense que se han registrado 2.251 asociaciones de conformidad con la legislación vigente, que se creó la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual. Esto dicho en un país donde hay una moratoria del asociacionismo enorme, donde el control del derecho de asociación desde 1984-85 con la ley de asociaciones es gigantesco y donde es casi imposible registrar una asociación, ONG, fundación, cualquier tipo de persona jurídica, colectiva o patrimonial, eh, según la ley de asociaciones cubanas. Es casi imposible. Evidentemente, el gobierno cubano habla del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Hay aplicación de más de 240 nuevas medidas coercitivas unilaterales, que se ha incluido a Cuba de manera fraudulenta en una lista de países patrocinadores del terrorismo. Todos estos argumentos también los conocemos. El gobierno cubano los utiliza en el diálogo interactivo. Esto es un momento importantísimo. En el diálogo interactivo, la delegación cubana señala que los incidentes ocurridos, las manifestaciones de julio del 2021, no se podían calificar de manifestaciones pacíficas, sino de disturbios. Dice el gobierno cubano que fueron disturbios. Dice que se hicieron juicios a esas personas respetando estrictamente las debidas garantías procesales, nada más y nada menos, y que los tribunales que los habían juzgado eran independientes, administraban justicia solo rigiéndose por la ley, según el gobierno cubano en el diálogo interactivo. Vamos a hablar entonces de la situación real
de los derechos económicos, sociales y culturales. Primero vamos a comenzar por los derechos económicos, sociales y culturales, eh, ya que hemos visto rápidamente el resumen de lo que el gobierno cubano dijo en su informe y en el diálogo interactivo del examen periódico universal último de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Vamos a comenzar por este informe, el sexto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que es una ONG. Es un informe del 2023. Según este informe, el 88% de los cubanos y las cubanas viven en pobreza extrema, un 13% más que en el 2022. Aquí se da el dato de cuántas personas fueron entrevistadas, en cuántos municipios del país, 75 municipios. Datos interesantísimos que nos ilustran de la situación de los derechos humanos en Cuba, como que el 15% de la población ha tomado medicinas vencidas, el 32% de quienes necesitaron medicinas no pudieron conseguirlas por el costo, por la escasez. Las personas consiguen las medicinas por iglesias a través de trámites, gestiones hechas por iglesias, organizaciones caritativas, el envío de familiares en el exterior, y solamente el 6% las adquirió en farmacias del sistema de salud. Según este informe, el 62% también tiene problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. Son 11 puntos porcentuales más que el año 2022. Hay un enorme crecimiento de la cantidad de viviendas en peligro de derrumbe, un 15%. Entre los mayores de 70 años, entre las personas adultas mayores, aumenta la situación de peligro de derrumbe en viviendas hasta el 24%. Igualmente, las personas adultos mayores de más de 70 años tienen problemas para comprar productos básicos o esenciales, hasta el 79% de estas personas. Y casi la mitad de los entrevistados dice que ha dejado de comer por falta de dinero o recursos para conseguir alimentos. Esto igual sobre todo el derecho a la alimentación y la salud. Sobre la pobreza infantil se habla tampoco, en el caso de Cuba, Food Monitor Program y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacan ya la inclusión de Cuba por primera vez en un informe de la UNICEF sobre privación nutricional infantil. Según este informe, Cuba tiene un 9% de pobreza infantil grave, menores de 5 años con menos de la mitad de los 8 grupos de alimentos considerados necesarios para una vida sana. Igualmente, Food Monitor Program habla de que el 90% de los centros educativos de enseñanza primaria carecen de fuentes de agua potable. Pues se habla de la dieta en las escuelas, cargadas de carbohidratos. Evidentemente no hay cereales, no hay productos lácteos, no hay alimentos cárnicos y pescados, no hay frutas y verduras. Ahí se habla mucho de la subalimentación, del hambre oculta en Cuba, por la presencia de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, que también es algo que oculta la otra situación, ¿no? La situación del hambre como la conocemos. Entonces, estas organizaciones recordaron que para febrero de 2023 Cuba había descendido 30 puestos en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Esto es un impacto que hasta ese momento ningún otro país había experimentado sin haber pasado por una guerra civil o un desastre natural. Un dato poderoso. Según este mismo informe, estamos hablando de la investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en el 2023. El 78% de los consultados se había privado de una o dos comidas diarias. Eh, bueno, ahí está. Los principales problemas de Cuba son la crisis alimentaria, según los encuestados. Ahora, si nos detenemos en el derecho a la salud, estamos empezando por la columna vertebral de la legitimidad del sistema socioeconómico y político cubano de los últimos 60 años, donde el sistema era poderoso, sobre todo en su discurso y en el alcance también de la exportación de la enorme legitimidad de la revolución socialista cubana hasta los años
90 del siglo XX. Tomado este artículo del toque del jurista Eloy Viera, un artículo muy reciente de 2024, aquí se habla de un caso específico de una niña, la niña Amanda Lemos, eh, un análisis interesantísimo sobre cómo el derecho a la salud ha sido limitado en Cuba también por la forma en que se accede a ese derecho, ¿no? Los principios de Limburgo, que quiero recordar aquí de 1986, eh, son citados por Eloy en este trabajo, se han redactado, se redactaron en su momento para complementar el pacto. Dicen en el número 72 que los estados violan los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud, si entre otros no remueven a la mayor brevedad posible los obstáculos que impiden la realización inmediata de un derecho. Por eso podemos defender claramente que hay una disminución de las condiciones de los servicios de salud en Cuba y hay políticas que afectan de manera negativa a estos derechos. Por ejemplo, la suspensión unilateral de cirugías o servicios por falta de personal o de recursos. Eso es una medida regresiva y no progresiva relacionada con este pacto. Sobre el mismo artículo, se citan datos de la ONEI, que les dije, la Oficina Nacional de Estadística e Información Oficial Cubana. Hay una reducción de más de 12.000 médicos en 2022, comparado con el 2021. 12.000 médicos menos. Si se tiene en cuenta la situación actual, esto es una cifra que ha crecido enormemente porque la ola migratoria se ha mantenido y ha crecido. En este otro trabajo, sobre el aumento de la exportación de servicios médicos cubanos, también del toque muy reciente, de mayo del 24, se cita al doctor Reinaldo Delfín García, viceministro de Salud Pública. Por eso trato de usar estos datos, porque esto es lo que dice el gobierno cubano. Eh, la asistencia médica, según este doctor, el viceministro, se había visto afectada debido a la pérdida de médicos y de enfermeros de la familia. Hay, según este doctor, problemas con los medios diagnósticos, ultrasonido, rayos X, endoscopía. Hay disminución de los niveles de consulta, de la actividad quirúrgica y hay una enorme lista de espera para atención de cirugía en varias especialidades. Esto está reconocido por un viceministro de Salud Pública. Sobre los medicamentos, García Moreno dijo que se habían afectado en un 67,7% entre faltas y bajas coberturas. Hay específicamente medicamentos que se venden por tarjeta de control en Cuba, en las farmacias, para afecciones crónicas. Hay un daño del 61% de estos medicamentos. Es decir, la situación de la salud pública es dantesca. Hay afectados, según este viceministro, un número importante de reactivos y de materiales gastables. Entonces, en el 2023 teníamos más de 22.400 colaboradores cubanos de la salud en 59 países. En el mismo momento en que tenemos un déficit de personas profesionales del sector de la salud pública enorme, que solo en el 22 ya era de más de 12.000 personas. En este momento hay más de 22.400 personas, colaboradores médicos en más de 59 países. Estos datos que le vamos a hablar ahora son datos de la ONEI, tomados también de un trabajo de facto hecho para el toque el 24 de enero del 2024. Según estos datos, del 2010 a la actualidad se han cerrado en Cuba 63 hospitales, 37 consultorios médicos a la familia, 187 hogares maternos, 45 clínicas estomatológicas. Y esto es un resumen de la Oficina Nacional de Estadística e Información del 2022. Algunos inmuebles de salud pública se han derrumbado directamente. Por ejemplo, el Policlínico José Martí en Camagüey en el 2023 suspendió sus servicios por amenaza de derrumbe. Todo esto que le estoy diciendo son datos oficiales del gobierno cubano.
La jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del MINSAP dijo en 2023 que había 1.626 consultorios médicos de la familia que no recibían agua corriente. Solo 65 resolvieron el problema y había también 3.314 centros dedicados a la atención familiar que estaban entre regular y mal estado constructivo. Esto lo trabajó de facto, como les dije, para un artículo de Toque el 24 de enero de 2024. Aquí tenemos un dato interesantísimo de una madre que hizo una denuncia, una petición, una queja, un eh, grito desesperado en Facebook. Saraí Martínez, una madre residente en Holguín, estaba pidiendo medicamentos de valproato de sodio y la lamotrigina, son medicamentos esenciales para tratar la crisis de epilepsia del hijo menor suyo. Dice que no tenía nada que hacer, ella decía, no, no había el medicamento, no se podía hacer nada. Ella escribía desesperada en ese momento. Desde 2018, Cristina Lara Bastanzuri, jefa del Departamento de Análisis y Planificación de Medicamentos y Farmacoepidemiología del MINSAP, dice que hay déficit de este medicamento desde el 2018. Está anunciando ese déficit desde el 2018. Todo esto según este mismo trabajo de facto, del toque. Evidentemente estamos hablando de datos indubitables, reconocidos por las instituciones de la administración pública cubana. Aquí se habla de dos medicamentos, casi nunca se hacen estos análisis así, pero yo no creo que el tema de los derechos humanos se pueda analizar de otra manera que de esta forma tan descarnada. La producción de salbutamol y fluticasona son dos medicamentos directamente relacionados con para la fabricación de aerosoles para personas con enfermedades respiratorias crónicas. Eh, Tiene una enorme crisis también. Ahí está explicada la crisis de estos medicamentos, ¿no? Ya sabemos que los medicamentos para combatir el cáncer están también en crisis. La situación es muy complicada. Vamos a hablar de la vivienda. Aquí estamos usando datos de un artículo y de una infografía también del toque, de un artículo muy interesante del periodista Jesús Arencibia, que se llama Construcción de Viviendas, una serie de suspense. Miren los datos entre el 53 y el 2017 en Cuba del Fondo Habitacional del país. Si vamos a hablar de derechos humanos, pues vamos a hablar de derecho a la vivienda. 1.256.594 viviendas en 1953, casi 4 millones en 2017. Pero miren el dato de viviendas con piso de tierra. Eran casi 800.000 en 53, pero todavía eran más de 100.000 en el 2017, 117.775. Construcciones rústicas, 200.000 bohíos y chozas en el 53, 85.000 en el 2017, datos brutales. En el 2017 todavía había en Cuba casi 100.000, casi 90.000 bohíos y chozas, es un dato tremendo. Bueno, el 39%, hasta el 2017, el 39% de las viviendas se encontraban en estado técnico regular o malo. Ahí están los datos del fondo precario. Pendientes de afectaciones climatológicas, 209.861 viviendas. Las viviendas que han quedado pendientes, también destruidas por los ciclones que llevan años y años de atraso. Un déficit habitacional ya de casi 1 millón de viviendas, que en estos momentos es más de 1 millón. 527.575 nuevas a construir, 402.120 a rehabilitar. Eh, entonces, se suponía que lo íbamos a resolver en 10 años. Evidentemente,
del 19 al 29 esa rehabilitación ha sido imposible. Repito, estas son infografías del toque del 2018. Este es un tema que también se le pasa por encima normalmente, pero que es grave si hablamos de los derechos económicos, sociales, culturales en Cuba, el derecho al agua. El 4 de abril de 2023, este artículo del toque se llamaba Sequía en Cuba, el cuento de la buena pipa, de Glenda Bosa y María Carla Gárciga, analizó profundamente en una investigación interesantísima el tema del derecho al agua. Eh, bueno, aquí se habla mucho del tema del consumo de agua sin tratamiento. Según datos de la Política Nacional del Agua, 3.100.000 personas consumían agua sin tratamiento en Cuba en el 2023. Más de 3 millones de personas. Por ejemplo, en Villa Clara la potabilidad no es el único problema. A inicio del año pasado, Villa Clara reportaba más de 98.000 personas sin abasto de agua debido a roturas de equipos de bombeo. Ahí estaba como peores municipios Camaguaní, Santa Clara, Ranchuelo, Manicaragua. También hay que hablar de esto así, de esta manera, creo yo, porque hay una tendencia muy fuerte a concentrar el análisis de los derechos humanos, de la violación y la no realización de los derechos humanos en Cuba en La Habana. Y Cuba no es La Habana. En estos municipios se distribuía el agua en carros cisternas de acuerdo con la disponibilidad de combustible, cuando hubiera combustible. Esto es un, un tema interesantísimo. En Cienfuegos, primera secretaria del partido en Cienfuegos, Maride Fernández López, en un encuentro con pobladores, dijo que tener agua así y un día agua, un día sí, un día no, era calidad de vida. Dijo ella, somos privilegiados los cienfuegos de poder tener agua un día sí y un día no. Hay otras provincias en las que los sistemas de abasto de agua demoran 15 días, un mes y hasta 3 meses. Esto está dicho por la primera secretaria del partido en Cienfuegos. Pero los cienfuegueros tenemos que seguir tratando de preservar que un día sí, un día no entre agua, porque eso es calidad de vida, según la primera secretaria del partido en Cienfuegos. Estamos hablando de hace un año. El municipio Manuel Tames, el agua se recibe entre 25 días y 35 días, una vez al mes, por redes o carros cisternas. 7.000 personas padecen por la sequía y 95.000 personas están afectadas en general por el tema del abasto de agua. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, las empresas Aguas Santiago y Aguas Turquín no tienen carros para hacer la distribución de agua, ni carros cisternas. El periódico Juventud Rebelde, que es el periódico de la Unión de Jóvenes Comunistas, órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas, revelan que las demandas emergentes de las 47 localidades afectadas allí compiten con las 240 comunidades sin redes que reciben el servicio con pipas en la provincia. Esto significa en la práctica ciclos de más de 27 días sin agua en lugares como las Guásimas y el Sapo, que ha llegado a estar hasta 4 meses sin agua. Peor todavía está la situación en lugares como Guamá, Tercer Frente, San Luis, donde hace falta hasta doble tracción para subir el agua. Así que imagínense de lo que estamos hablando. Es una situación desesperada de la que no se trata casi nunca. Evidentemente aquí están los datos de cómo se comporta esto en los lugares, zonas rurales o urbanas. En las áreas citadinas hay 200.000 personas afectadas, pero en las zonas rurales se duplica la cifra. Aquí les intercalo brevemente un dato sobre la inflación para caer en la situación actual, aunque ahora vamos a volver a otros derechos, pero esto solamente para recordar que ahora mismo en mayo de 2024, todo esto que está pasando va acompañado de un reconocimiento de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, donde ellos
publican el índice de precios al consumidor, eh, los datos de octubre del 23 a marzo del 24 muestran que se ha duplicado la velocidad de la inflación en Cuba. Según la ONEI, regresamos a derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a ver el derecho a la educación. Eso solamente para recordar que a la misma vez la inflación hace que sea asfixiante la vida cotidiana cubana. Las personas que pueden acceder a las MIPIMES sobreviven. Son las personas que acceden a la divisa libremente convertible. Las otras personas viven de salarios que no pasan de los 5.000 pesos o menos, y que esto tiene que ser dividido por 300, 350, da para muy pocos días de subsistencia, para muy pocos productos. Esto demuestra claramente que la supervivencia es muy, muy elemental. Pues vamos a ver el panorama de la educación, otro de los pilares del sistema cubano. Ya vimos que es un desastre en la salud pública. El derecho a la educación. A nada más y nada menos que hace poco, septiembre de 2023, ya faltaban 17.278 docentes en las escuelas del país. Esto está reconocido por el noticiero de televisión cubana. Lo dijo Marlene Triana Mederos, directora general de educación básica. Solo en secundaria básica faltan 3.200 profesores en Cuba. Se cubría el 88,9% y eh, ya el curso había comenzado. Estos son datos del toque de 1 de febrero de 2024. La periodista Jessica Domínguez hizo una investigación sobre el presupuesto de educación en Cuba. Con datos oficiales, se reconocía en el 2022 un presupuesto de educación que había ascendido a 458 millones de pesos, 53 millones 458, o 53.458 millones de pesos cubanos. Aunque puede parecer una cantidad significativa, evidentemente 53.458 millones de pesos, pero son pesos cubanos. Parece una cantidad significativa en monto, pero ese monto debe cubrir la totalidad de las enseñanzas del país. Eso significa 10.698 establecimientos educativos, 316.947 profesores, 2.029.498 según la Oficina Nacional de Estadística e Información. Imagínense que todo esto significa que el presupuesto para educación es escaso, realmente. Sobre el salario de los profesores en Cuba está muy relacionado también con el derecho a la educación. Antes del aumento del 2024 oscilaba entre 3.800 y 4.500 pesos cubanos. Eran en esos momentos $15 más o menos para la tasa informal de divisas de ese momento. En el caso de los docentes universitarios, el salario era mayor, 5.810, 5.560 para el profesor auxiliar, 5.310 para el profesor asistente y bueno, 5.810 para el profesor titular. Según la ONEI, el salario medio en cifras en Cuba en 2022, en ese informe del salario medio en cifras, el sector de la educación tiene el segundo grupo de salarios más bajos del país, con una media de 4.005 pesos. 4.005 pesos. Dividan 4.005 por 350, o si quieren por 300. Eso es lo que gana realmente una maestra o un maestro en Cuba. Y de todo el sistema educativo. Y evidentemente ahora esos salarios han disminuido por la inflación. Todo esto va acompañado y forma parte de un panorama de aumento de la pobreza muy grande en Cuba. La pobreza extrema ya roza el 90%. Esto, Diario de Cuba lo explica muy bien hace unos pocos días, el 16 de julio de 2024, usando estos mismos datos
el informe, el séptimo estudio, el estado de los derechos sociales en Cuba de hace pocos días del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay un agravamiento de la crisis humanitaria cubana. Eh, el dato actual ubica a la pobreza extrema un punto por encima de lo registrado hace un año. Ya ahora estamos en el 89%. Sobre este mismo informe, eh, arroja este informe que el 72% de los encuestados consideró que el principal problema nacional es la crisis alimentaria. Ahí evidentemente también están los apagones, la inflación o el costo de vida, el descenso de los salarios, la crisis de la sanidad o la salud pública, la corrupción. Ahí se reconoce que los grupos sociales, los sectores que peor lo están pasando en el país son los adultos mayores, las personas que no reciben remesas, como les decía hace un rato, las personas desempleadas, las personas privadas de libertad. Imagínense. Esto fue publicado en un trabajo sobre la pobreza extrema, publicado por el Diario de Cuba el 16 de julio de 2024, citando, analizando el informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Estos datos se recogieron a partir de 1.148 entrevistas personales asistidas por medios digitales. Se hicieron en 78 municipios del país entre el 8 de mayo y el 2 de junio de 2024. Hace unos días, hace pocos días, salió este dato tremendo a partir de una investigación independiente del demógrafo, economista cubano Juan Carlos Albizu Campos. Se publicó originalmente en el sitio Horizonte Cubano eh, de la Universidad de Columbia, donde se reconoce que ha caído entre 2022 y 2023 la población de Cuba hasta un 18%. Eso sitúa a Cuba en estos momentos, según este estudio, en 8,62 millones de personas. 8,5 millones de personas. Es un dato abrumador, realmente. Evidentemente aquí el éxodo que se sufre en Cuba desde el 2021 es el elemento fundamental. Pues el profesor Albizu Campos hace un análisis allí tratando de llenar los huecos de las estadísticas oficiales. El gobierno cubano ahora, específicamente, no el gobierno, sino la Asamblea Nacional del Poder Popular, acaba de reconocer en la última sesión de julio ahora que la población de Cuba está en 10 millones. Reconoció una caída grande de más de 1 millón de personas, pero sigue siendo mucho mayor que lo que reconoce, que lo que considera eh, la, este estudio del profesor Albizu. Albizu se basa en las cifras de los cubanos que han llegado a Estados Unidos entre octubre del 2021 y abril del 2024. 738.680 personas del 21 al 24. De octubre del 21 a abril del 24. 738.680 personas solo a los Estados Unidos. Y estos son datos oficiales estadounidenses, donde se combinan personas que entran al país por visa, parol, llegadas irregulares, todo esto. Ahora, en otro artículo de OnCuba del 16 de julio de 2024 se analizan otros datos. El decrecimiento de la población cubana con una tasa de fecundidad de 1,45 hijos por mujer, que está muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional y del promedio de 2 hijos en América Latina, según datos del Banco Mundial. Y hay una tendencia cuesta arriba a los nacimientos en madres precoces, adolescentes. Nacimientos gestados por madres por debajo de los 15 años en Cuba van en aumento. 381 nacimientos de este tipo en 2021, 397 y 419 entre el 2022 y 2023 respectivamente. Todo esto ha sido reconocido por el viceministro de Salud Pública Reynold García Moreira recientemente.
Son datos tremendos también. Ahora, si vamos directamente al tema del derecho a la alimentación, esto es un informe presentado a los diputados que integran la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según este informe, hay una tendencia al incumplimiento de lo planificado en nada más y nada menos producción de huevo, carne y leche. Esto está reseñado por Cuba Debate, para que no quede la menor duda sobre lo que estamos hablando. Evidentemente, alto déficit en la producción de carne bovina y equina. Eh, ahí el gobierno cubano hace también un mea culpa, dice que hay un deficiente trabajo organizativo entre las empresas y de cárnico para la contratación de los productores, la insuficiencia en la transportación de los animales, al matadero, todo esto. Pero lo que es un hecho es que no se produce carne para el consumo de las personas. Hay gran carencia en la disponibilidad de carne de cerdo. Hay un decrecimiento en la producción de carne de cerdo de 1.800 toneladas con respecto al igual periodo de 2023. 1.800 toneladas menos. Igualmente la producción de huevos, más de 94 millones de unidades por debajo de lo previsto a estas alturas. Y esto se ha trasladado esta crisis a la producción de frijoles, tabaco, leche, café, cacao y miel. Imagínense de lo que estamos hablando. Estos son datos ofrecidos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí, estos datos que vamos a ver ahora son tomados de un informe de la ONEI sobre producción de alimentos. Lo publicó Cuba el 8 de mayo de 2024. La producción estatal de pan cayó en Cuba un 34% en los últimos 6 años. Un 90% de contracción de la producción de arroz elaborado. 91% menos de producción de pastas alimenticias. Otro informe de industria manufacturera en Cuba que evidencia que la mayoría de la producción industrial de la isla se ha contraído de forma significativa desde 2018. Por ejemplo, industria alimentaria directamente. Pues el dato más duro ahí es que Cuba importa el 80% de lo que se consume aquí, allí en el país. Imagínense usted. Solo sobre la industria azucarera, el ministro de la Economía en Cuba dijo, esto es también en un informe presentado ante la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional, que el plan de producción de azúcar ahora mismo, hasta la fecha, solo ha alcanzado un 39% de cumplimiento. Dice el presidente de Ascuba que todo esto ha sido provocado por problemas en la disponibilidad de insumos esenciales como lubricantes y combustible. Así que imagínense, los bajos salarios, la migración eh, de fuerza laboral. Dice que Amaury de Pestre, director del Central 14 de Julio de Cienfuegos, miren este dato, dijo que para concluir la pasada SAF y cumplir el plan tuvo que buscar personal extra, entre ellos 113 reclusos, 113 personas privadas de libertad para poder terminar la zafra en el Central 14 de Julio de Cienfuegos. Esto fue reconocido por el director de ese central. Estos son datos eh, dados por el ministro de Economía de Cuba. Se acaban de dar ahora el 17 de julio de 2024. Otros datos tremendos, importantísimos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y también los derechos civiles y políticos en Cuba. La actualización de los datos sobre la violencia machista en Cuba. Aquí hay datos tomados del informe anual de feminicidios que ha dado alas tensas el 13 de marzo del 24. Según Alas Tensas, el total de mujeres víctimas mortales a causa de la violencia machista solo en territorio cubano desde el 2019 hasta el 5 de marzo del 24 es de 217 mujeres muertas violentamente
por feminicidio. 89 mujeres fueron víctimas de feminicidio solo en 2023 frente a la pasividad de las instituciones cubanas. Todo esto ofrecido por el Observatorio de Género de Alas Tensas. Dice, por ejemplo, Alas Tensas menciona el 13 de marzo del 24 los datos arbitrarios referidos durante el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el mes de diciembre. Allí las autoridades cubanas habían considerado hasta el mes de octubre del 23 117 hechos por muerte violenta de mujeres, aunque los datos de las ONG Somoyosi Te Cree a las Tensas consideraban otra cosa. En el mismo diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, habló de las muertes violentas de mujeres y dijo que las provincias de Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo era donde más feminicidios se produjeron en el año 2023, según la fiscal general de la República. Ahí hay datos oficiales dados por la fiscal general eh, y por la secretaria general de la FMC, Teresa Amaré Boué. Pero bueno, solo ahora, hasta el 12 de julio del 2024, tanto Alastensa como la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba ya habían verificado 2 nuevos feminicidios esa semana del 12 de julio, con los que ya se llegaba a 30 feminicidios reportados en lo que va de 2024. La situación de la violencia machista en el país eh, y de la desprotección de las mujeres y de, además, la insensibilidad del gobierno cubano con el tema de la protección jurídica y política e institucional de, a las mujeres frente a la violencia machista es una cosa increíble. El, no, no hay manera de entender los argumentos del partido y del gobierno cubano sobre este tema. No hay manera. No tienen ningún argumento que valga la pena para frenar una ley integral de protección a las mujeres en Cuba. No existe un solo argumento para frenar esa norma y esa norma sigue estando fuera de la voluntad política del gobierno cubano. Bueno, este es el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el de noviembre del 23, que se usó en el EPU, de este último EPU de Cuba. Aquí estamos hablando de las comunicaciones y recomendaciones que se le hicieron a Cuba en este EPU, ¿no? Pues aquí hay una especie de resumen de esto, porque para tomar una idea de cómo todo esto que hemos visto hasta ahora, qué dice el gobierno cubano, qué podemos decir que es la realidad de ese panorama. Hasta ahora solamente hemos visto los derechos económicos, sociales y culturales, vamos a ver también los derechos civiles y políticos. Hemos visto solo algunos derechos civiles y políticos, pero ese panorama también lo vamos a tocar desde esta mirada ya de otras instituciones. Bueno, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en noviembre del 23 que expresó preocupación por las limitaciones impuestas a la libertad de asociación y al derecho de huelga en Cuba. Sobre todo preocupados porque el gobierno cubano solo permitía la afiliación a sindicatos controlados por el Estado y también por la desprotección que tenían los trabajadores del sector no estatal en Cuba. Ahí también hay una preocupación sobre el desproporcionado porcentaje de personas negras y mestizas que trabajan en sectores informales de la economía. Se recomiendan políticas específicas para eliminar el racismo en el empleo y la discriminación racial en temas laborales y también adoptando un enfoque de género, dice el alto comisionado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este mismo informe, se cita a esta comisión donde ellos expresan preocupación por la precariedad del trabajo y las restricciones a la libertad de elección profesional en Cuba.
el ataque a los sindicalistas independientes. Ahí se recomienda establecer un marco jurídico para respetar la libertad sindical y el funcionamiento de las organizaciones sindicales independientes. Ahí se habla también en este informe de la preocupación por la situación de los trabajadores docentes universitarios, por los bajos salarios de ellos, por las brechas de género que están reconocidas por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en los sectores no estatales. La Comisión Interamericana también expresa la preocupación clara por el empeoramiento del goce de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en Cuba, especialmente de las mujeres y de otras poblaciones vulnerables. Dentro de este análisis de instituciones, la Federación Latinoamericana de Mujeres, recuerden que estamos hablando del EPU, del último EPU de Cuba, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, eh, pero se le preocupaba específicamente los desafíos de que las mujeres tenían que enfrentar en Cuba a la escasez de medicamentos. Se lamenta también la escasez de métodos anticonceptivos. Esto es un grave problema en Cuba hoy para prevenir las infecciones de transmisión sexual, para prevenir el VIH. Ahí la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia recomendó convertir los servicios de salud sexual y reproductiva en servicios amigables para los adolescentes, dicho de una manera suave. Sobre el derecho a la educación, ahí se hace referencia también a los bajos salarios de maestros y profesores. Por ejemplo, Broken Child recomendó aumentar la inversión en educación en zonas rurales, subir sueldos a docentes, descentralizar el sistema educativo para dotarlo de mayor autonomía. Se habla de que nadie quede excluido de la educación por ningún motivo, específicamente la ideología o la pertenencia a una asociación, mejorar la infraestructura escolar. Aquí aparece la primera preocupación por el decreto, la promulgación del decreto 349 de 2018, que fue el decreto por el que se ampliaban los poderes del gobierno para controlar y censurar a los artistas, que fue uno de los detonantes de el levantamiento paulatino y, y la politización del sector de los artistas, los intelectuales, 2 años antes del detonante de los hechos de San Isidro y del 27N. Pues el decreto 349 y el decreto ley 370 son como los últimos catalizadores jurídicos y políticos de esa limitación al derecho de libertad artística, de derecho y a la libertad de expresión y a la libertad de información y comunicación también de estas dos normativas, antes de la aprobación de la Constitución de 2019. ¿Qué dice las comunicaciones que se le hacen al gobierno cubano, estas diversas comunicaciones que se hicieron en el EPU, sobre lo que acabamos de ver de la violencia machista? Se enfocaron, muchas comunicaciones se enfocan directamente en que el nuevo Código Penal no previene las formas de violencia contra la mujer y la discriminación. La CIDH expresa preocupación ante la violencia de género, sobre todo contra mujeres afrodescendientes y defensoras de derechos humanos. Ahí se refieren testimonios de mujeres. Varias organizaciones, muchas, recomendaron a Cuba que tipificara el feminicidio como delito autónomo. El Código Penal no oyó a los activistas, a las mujeres, a las organizaciones feministas cubanas, de dentro y de fuera del país, no oyó a la población cubana y sigue sin tipificar el delito de feminicidio. Se pide que se promulgue una ley integral contra toda forma de discriminación y violencia de género, que se creen centros de atención integral para víctimas de violencia, que se realicen campañas de concienciación, que haya programas educativos con perspectiva de género, para capacitar sobre todo a funcionarios. Bueno,
Esto es algo que se repitió muchísimo en el último EPU de Cuba. Sobre los derechos de las personas adultas mayores, ahí se recomendó muchísimo a Cuba que se pusiera en marcha un plan de emergencia para hacer frente a la crisis de escasez de medicamentos y que se promueva la ratificación de la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sobre derechos de las personas con discapacidad, la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores pues recomendaron que se elaborase junto con el Instituto Interamericano sobre Discapacidad de Costa Rica, piden que se elabore una ley sobre derechos de las personas con discapacidad. Otros piden que se armonice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la legislación nacional, por ejemplo. Se recuerda a Cuba con fuerza desde organizaciones e instituciones internacionales y de sociedades civiles que Cuba carece de una normativa que reconozca el derecho a cambiar de identidad en sus documentos a las personas LGTBI+. Se recuerda que en Cuba hay centros donde se recluye a mujeres transgénero en función del sexo asignado al nacer y no de su identidad de género, y que estas mujeres no tienen acceso a servicios médicos necesarios. En este informe del alto comisionado se hace hincapié directamente en el tema de los derechos civiles y políticos. Evidentemente se lamenta muchísimo en este informe que en Cuba no se haya creado una institución nacional específicamente de protección de derechos humanos. Se recomienda a Cuba hacerlo conforme a los principios de París. Estos principios de París son los que están en la resolución de la Asamblea General 48-134 de diciembre de 1993. Estos principios de París. Esto no se pide por gusto. Cuba no tiene una defensoría del pueblo. Cuba no tiene mecanismos directos, instituciones políticas y jurídicas especializadas en el tema de la protección de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos. Se siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos, específicamente el acoso policial contra afrocubanos. Se destaca mucho en este informe. Se destaca la falta de datos, y ahí pues se cita la Cofradía de la Negritud recomendó que se creara una comisión permanente en el Parlamento cubano para abordar la discriminación por el color de la piel. Sobre el derecho a la vida, se lamenta que la pena de muerte siga estando en el Código Penal cubano, aunque hay una moratoria formal y política de más de 20 años, pues se recomienda a Cuba todo el tiempo la abolición de la pena capital. Se recuerda como una preocupación que en el Código Penal vigente hay una lista de delitos punibles con pena de muerte. Entre ellos el delito contra la seguridad, muchos delitos contra la seguridad de Estado. Ahora hay 24 tipos penales que incluyen en el marco penal la pena de muerte. Son 4 más que en el Código Penal anterior. Todos ellos delitos contra la seguridad del Estado, eso sí. Menos el asesinato. Hay preocupación por los presuntos casos de tortura. Ahora recuerde que la tortura ha entrado como tipo penal en el nuevo Código Penal. Aparecen muchas preocupaciones en el EPU cubano último por el uso de prácticas coercitivas en los interrogatorios. Varias organizaciones condenaron la represión estatal y el uso de la fuerza en las manifestaciones del 11-12 de julio de 2021. La CIDH urgió a Cuba a poner fin a la represión y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas y acusadas en estos procesos. Ahí se habló mucho también, se denuncian casos de privación de libertad de niños porque fueron personas menores de 18 años sancionadas precisamente porque en Cuba la imputabilidad penal es a partir de los 16 años y hay una discordancia entre la edad
reconocida de Naciones Unidas para la infancia menor por debajo de los 18 años y la edad penal cubana a partir de los 16. Por lo tanto, entre los 16 y los 18 años, personas que son menores de edad pueden ser sancionados penalmente en Cuba, porque son imputables las personas en Cuba a partir de los 16 años de edad. Eh, pues en algunas comunicaciones también se denunciaron las malas condiciones en las prisiones, las violaciones de los derechos humanos de personas privadas de libertad. Hay varias denuncias de malos tratos en establecimientos penitenciarios. Ahí se recomienda por la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica que se mejoren las condiciones de las prisiones de conformidad con las reglas Nelson Mandela. Son reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos. Fueron aprobadas el 17 de diciembre de 2015 en la resolución 70-175 de la Asamblea General de la ONU. Las reglas conocidas, reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, reglas Nelson Mandela. Ahí también se lamenta muchísimo que Cuba siga denegando el acceso a las organizaciones internacionales al sistema penitenciario. Eh, A1 dice, la comunicación conjunta 47 señalaron que había pocos datos y falta de transparencia en relación con el sistema penitenciario cubano. Ya les dije antes que el sistema penitenciario cubano era un misterio, realmente. Este es un tema importantísimo, el derecho a la administración de justicia neutral e independiente. Imagínense. Eh, Aquí, pues, la CIDH identificó falta de disposiciones para asegurar la separación de poderes, falta de transparencia y de eficiencia en el sistema de justicia, incluida la Fiscalía General. Se recomienda que se logre la verdadera imparcialidad y efectividad del Poder Judicial en consonancia, citamos de nuevo, con otros principios, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, que están en las resoluciones 4032 y 40146 de 29 de noviembre y 13 de diciembre de 1985 respectivamente. Son principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que existen. Se recomienda a Cuba que organice su sistema judicial en consonancia con esos principios. Allí, pues, se recuerda que hay dificultades para el acceso a las garantías procesales. Eh, Allí también la CIDH expresó mucha preocupación por las violaciones de las garantías judiciales, las desproporcionadas penas de hasta 25 años contra las personas que protestaron pacíficamente en julio del 21. Amnistía Internacional lamentó que Cuba no hubiera permitido a ningún medio de comunicación ir a hacer seguimiento a los procesos que se hicieron después de las protestas de julio. Algunas partes interesadas recomendaron que Cuba aboliera los procedimientos sumarios en las causas penales, que no se juzgara a civiles en tribunales militares, que se informara a las personas motivos de su detención y se les proporcionara acceso efectivo a abogados, a representación letrada desde el inicio del proceso. Imagínense. Sobre la libertad de expresión, la CIDH y numerosas organizaciones manifestaron su preocupación por el hostigamiento, las condenas por desacato, la criminalización de académicos, periodistas, artistas, activistas. Eh, Esto es uno de los derechos más vilipendiados en el contexto político cubano. Igualmente pasa con el derecho a asociación y reunión, ¿no? Vigilancia y detenciones arbitrarias, arresto domiciliario para activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Se pide que se pongan en libertad sin condiciones a todas las personas encarceladas solo por manifestarse de forma pacífica o por expresarse de forma pacífica eh, sobre temas políticos. Bueno, eso
Aquí esta es una recomendación, la JS 51, se refiere a las dificultades de las organizaciones para obtener la personalidad jurídica. Imagínense, el derecho a asociación en Cuba es uno de los derechos más limitados. Eh, Muchas organizaciones recomendaron que se eliminaran todas las restricciones indebidas a la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para constituirse, obtener reconocimiento legal y recibir financiamiento. Bueno, aquí se habla específicamente del decreto ley 370 por sus regulaciones vagas y también anticonstitucionales que limitaron el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. De eso vamos a hablar específicamente en la próxima sesión, pero se los adelanto aquí eh, para que sepamos que estos dos decretos, el 349 y el decreto ley 370, son de interés de los EPUs. eh, lo van a hacer, lo son ahora en este último EPU por el momento en que estas normas surgieron y va a seguir siéndolo mientras esas normas estén vigentes. Sobre el tema de la libertad religiosa, pues se informa de restricciones indebidas a la libertad religiosa, que hay líderes religiosos intimidados, detenidos, y evidentemente sobre la participación política, la CIDH se refiere a la falta de participación política en Cuba y a la falta de elecciones libres y a la persistencia de un partido único en el país. Como les dije al principio de la sesión de hoy tenía en su último momento el análisis de las normativas complementarias a la Constitución que limitaban derechos civiles y políticos. Yo he querido dejar ahora ya, para los últimos minutos de la sesión primera de este seminario, recordar que hay normativas complementarias a la Constitución que limitan directamente derechos civiles y políticos, que hay que tomar en cuenta todo el tiempo que analicemos la situación real de los derechos humanos. Ejemplifico esto con el Código Penal, la Ley 151 de 2022, en su capítulo 5, llamado Otros actos contra la seguridad del Estado. Miren lo que dice el artículo 143. Esto, aunque es conocido, creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Les leo literalmente. Quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Estamos hablando de un delito nuevo en el Código Penal, un delito SAC que empeora muchísimo la situación del activismo político en Cuba, del derecho a asociaciones, de la vida autónoma de la sociedad civil cubana, del periodismo independiente y los medios independientes de prensa, porque es muy fácil que una interpretación cualquiera de un tribunal cubano eh, pues tipifique un actuar de cualquiera de estas instituciones o personas de esta forma como está descrito, porque solamente formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un estado extranjero que apoye, fomente, financie, provea, reciba, es decir, el que da el fondo, el que recibe el fondo, todos pueden ser sujetos autores de este delito, de otros actos contra la seguridad del Estado, lo que limita enormemente la libertad de prensa, asociación, reunión, eh, la vida misma de la sociedad civil, eh, la libertad de expresión, de emisión de pensamiento político, es un delito que criminaliza enormemente el funcionamiento de la sociedad civil en Cuba. Ya les había comentado sobre esto, pues aquí
recuerdo, ¿no? Un artículo del toque de febrero del 22, donde se hablaba de los nuevos delitos que incluían la pena de muerte, como una violación al derecho a la vida. Ahí se incluye, estamos hablando de una constitución, la del 2019, que incluye el derecho a la vida, y ahora en la ley penal del 2022 se incluyen 4 delitos nuevos, se suman 4 tipos penales con pena de muerte. Dentro de ellos están también ahora la toma de rehenes, los actos contra la seguridad de la navegación marítima, contra la seguridad de la aviación, los aeropuertos, contra las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental insular. Son 24 figuras delictivas que prevén la pena de muerte entre sus posibles sanciones. Es un panorama complicado, aunque hay una moratoria política de la pena de muerte en el país. Otra normativa que les quiero citar para terminar la sesión de hoy es el dictamen 472 de 2023 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en Cuba. Como recuerda el jurista Eloy Viera en septiembre del 2023, este es un dictamen del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo que reconoce que las autoridades facultadas en el país pueden controlar e indicar formas de actuación a personas que consideren proclives a la comisión de delitos. Este es un dictamen que resuelve que las indicaciones de las autoridades son de obligatorio cumplimiento y que la negativa reiterada a acatar estas instrucciones puede constituir un delito de desobediencia, que es el delito que está en el artículo 189.3 del Código Penal vigente que yo les voy a leer ahora. Es decir, este es un dictamen que le desata las manos a la policía para perseguir a las personas por desobediencia, por no respetar las indicaciones dadas por un agente del Ministerio del Interior. Esta decisión indica que el apartado 3 del artículo 189 está dirigido a proteger el correcto desempeño de las autoridades, sus agentes auxiliares en funciones administrativas o jurisdiccionales, vinculados a la actuación de enfrentamiento o prevención para garantizar la tranquilidad ciudadana. Es para darle todas las posibilidades a la policía y a otros órganos represivos. Miren lo que dice el artículo 189 del Código Penal. Tengo un problema aquí con la batería. Eso es otro. Segundo, que tengo un problema con la batería. Estuvo a punto de perder la sesión por el problema de la batería de la laptop. Bueno, les termino ya la sesión con esto. Quien desobedezca las decisiones de las autoridades o los funcionarios públicos o las órdenes de sus agentes auxiliares dictadas en el ejercicio de sus funciones incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Este es el artículo que se quiere pues proteger, ¿no? O el que se usa como argumento por el dictamen del Supremo que les acabamos. Y la última norma que les ejemplifico es el Código Penal Militar. Este nuevo código, en el artículo 10, reconoce que está exento de responsabilidad penal el militar que, encontrándose de centinela, patrulla o en cumplimiento de otros servicios de la Guardia, haga uso racional y reglamentario de las armas para repeler un ataque evidente contra él, las personas u objetivos que protege o custodia, y cuando encontrándose en cumplimiento de estos servicios no se obedezcan sus órdenes o voces preventivas. Es decir, exime de responsabilidad penal a los militares por usar el arma de fuego. Eso quería dejarlo claro. Entonces, bueno, esa es la sesión de hoy. Hemos terminado a la hora y media prevista.
Espero que, bueno, si han tenido preguntas, pues ya las hemos recogido. Yo mañana comienzo la sesión respondiendo. Estos son los objetivos de que hemos hablado hoy, son los objetivos de la sesión uno. Mañana empezaremos directamente con las recomendaciones que los países le hicieron a Cuba en el EPU y las respuestas que Cuba dio para ver cómo se ha movido, cómo se movió políticamente también los significados que tiene, cómo los estados llaman la atención a Cuba sobre todo el panorama que hemos visto antes y cómo Cuba responde a esto, qué acepta, qué no acepta, para seguir hablando del tema de los derechos humanos en Cuba. Entonces, les agradezco mucho la atención y espero continuar mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ti, Julio, y bueno, nos esperamos mañana.